Llegué tarde. Otra vez. La lluvia fina había convertido las calles de Vigo en un mosaico de espejos, y yo, tambaleándome sobre unos incómodos tacones que había comprado especialmente para esa noche, corría hacia el taxi. La cena en casa de la abuela Carmen no era un evento en el que uno pudiera permitirse llegar sin castigo. Incluso a sus 80 años, ella valoraba la puntualidad tanto como los beneficios en los informes trimestrales. El teléfono vibró en el fondo de mi bolso. ¿Dónde estás? La abuela preguntó por ti 2 veces. Papá está nervioso, decía el mensaje de mamá. Típico. Cuando se trataba de Carmen Martínez, mi padre siempre se ponía nervioso. 15 minutos después, el taxi giró por la entrada pulcra de la finca. La casa de la abuela lucía impecable como siempre. Arquitectura victoriana, arbustos perfectamente recortados y una luz suave que se filtraba por los altos ventanales. La puerta la abrió Marcos, el mayordomo y chófer de la abuela. Un hombre delgado con mechones plateados y expresión imperturbable. «Señorita García», me saludó con un leve asentimiento. «Los demás ya están en el comedor». «Gracias, Marcos». Dejé caer mi abrigo apresuradamente, que él tomó con prontitud. «¿Llegué muy tarde?» 23 minutos, señorita», respondió sin rastro de reproche. «Pero la señora Martínez acaba de pedir servir el primer plato». Agradecí mentalmente ese pequeño gesto de misericordia y me apresuré por el amplio vestíbulo. El comedor estaba en la parte trasera, con vista al cuidado jardín y un pequeño estanque. Incluso en noviembre, cuando la naturaleza mostraba sus huesos, los jardineros de la abuela lograban mantener el paisaje atractivo. «¡Aquí está nuestra Lucía!», exclamó la abuela cuando entré. Carmen Martínez presidía la mesa maciza de roble en una silla que más parecía un trono. Con su traje burdeos oscuro y una cadena de perlas en el cuello, parecía una reina recibiendo a sus súbditos. A pesar de su edad, su porte era impecable y sus ojos penetrantes, del color del cielo invernal. Su cabello gris estaba arreglado con elegancia, y en sus dedos brillaban anillos con piedras preciosas del tamaño de la uña de mi meñique. «Perdona mi retraso, abuela». Me apresuré a besarle la mejilla. «A ti siempre te acompañan aromas caros y poder». «No pasa nada, querida». Me dio palmaditas en la mano. «Aunque tu padre ya comenzó a preocuparse, pensando que olvidaste nuestra pequeña reunión familiar». Miré hacia el extremo opuesto de la mesa, donde estaban mis padres. Mi padre, Enrique García, un hombre corpulento con el cabello ralo y una expresión de descontento perpetuo, se removía incómodo en la silla. Mi madre, Rosa, sonreía tensa a su lado. A sus 59 años, todavía se teñía cuidadosamente el cabello rubio dorado y se vestía como si en cualquier momento pudiera encontrarse con alguien importante. «Lucía siempre llega tarde», resopló mi padre. «Le dije que se comprara un reloj nuevo». Me quedé atrapada en el trabajo y luego hubo un tráfico terrible. Mentí, sentándome junto a mi primo Pedro y su esposa, Julia. Pedro, hijo de la hermana de la abuela, era el único otro que captaba la atención de Carmen. Alto, atlético, con una sonrisa impecable, trabajaba en bienes raíces y siempre presumía de sus éxitos. Julia estaba a su altura, cuidada, con manicura costosa y una sonrisa artificial. «¿Y cómo va tu centro de llamadas?», preguntó Pedro con un desprecio apenas disimulado. «Es una aseguradora», corregí. «Todo sigue igual». «Lucía ya podría haber encontrado algo más digno», intervino mamá con una sonrisa forzada. «Siempre le enviamos ofertas de trabajo». «Es ridículo que alguien con tu educación conteste llamadas de clientes enfadados», añadió papá. Apreté los dientes. Mi educación era un tema constante de bromas en la familia. 3 años en la universidad, interrumpidos por dificultades económicas, como dijo con delicadeza el decano. «No convirtamos esta rara oportunidad de reunirnos en un interrogatorio a Lucía», intervino la abuela, y el camarero empezó a servir la sopa en los platos. «Pedro, cuéntanos sobre tu nuevo proyecto». Sonreí agradecida a la abuela, mientras Pedro comenzaba su larga historia sobre una millonaria operación inmobiliaria que supuestamente estaba a punto de cerrar. Carmen escuchaba con interés cortés, haciendo preguntas punzantes que lo hacían titubear. «¿En qué fase está el contrato de arrendamiento del terreno?», preguntó cuando terminó.
Todavía discutimos los detalles. Se incomodó. Y esos detalles llevan ya 3 meses, ¿no? La abuela dio un sorbo de vino en una copa de cristal. Te aconsejo que verifiques la zonificación. Que yo recuerde, hay restricciones para construcciones comerciales por la proximidad de una reserva natural. Pedro se puso rojo, y Julia cambió de tema rápidamente. Carmen, tu nueva boutique en A Coruña es maravillosa. Fui la semana pasada y me encantó. Gracias, querida, asintió la abuela. Aunque el diseñador no captó bien mi visión sobre la iluminación, tendremos que rehacerla. La cena continuó como siempre. Pedro presumiendo, mis padres sonriendo tensos, y la abuela observando todo con una expresión de paciencia condescendiente. Para cuando sirvieron el postre, exquisitos soufflés de chocolate, ya soñaba con estar en casa, en mi pequeño apartamento, con un libro y una copa de vino barato. Entonces, la abuela soltó una frase que cambió mi vida. Por cierto, Lucía, ¿crees que te envío suficiente con los 3.000 euros mensuales? Estoy pensando en aumentar la cantidad por la inflación. Me quedé congelada con la cuchara del soufflé a medio camino hacia la boca. ¿Qué dinero? El silencio en el comedor fue ensordecedor. La abuela bajó lentamente la cuchara y se volvió hacia mí, entrecerrando los ojos. Los 3.000 euros que he estado enviando a tu cuenta cada mes durante los últimos 5 años. Pronunció despacio, como explicándole a una niña. Empecé cuando perdiste tu trabajo en la biblioteca. La miré desconcertada, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. 5 años, 3.000 euros al mes, 180.000 euros. Nunca había visto tanto dinero. Nunca recibí ni un céntimo. Abuela, yo... Mi voz se quebró. Nunca recibí dinero de ti. Carmen se enderezó, repentinamente pareciendo una tormenta. ¿Qué quieres decir? Yo misma configuré la transferencia automática, cada día 15. Quizá Lucía simplemente olvidó. Intervino mamá con una risa nerviosa. Ya sabes que es despistada. No olvidaría 3.000 euros mensuales. Corté, sintiendo cómo la rabia crecía dentro. Vivo de sueldo en sueldo. Hace un mes no podía permitirme arreglar un grifo que goteaba. Hace 2 meses les pedí un préstamo para el dentista. Miré a mis padres y noté cómo intercambiaban miradas rápidas. Papá palideció un poco, y mamá se puso a ajustar nerviosamente la servilleta en su falda. ¿Qué pasa aquí? La abuela desvió la mirada hacia ellos, frunciendo los ojos. ¿Enrique? ¿Rosa? Mi padre carraspeó. Carmen, quizá deberíamos hablar de esto más tarde, a solas. Lo haremos ahora, cortó la abuela. Lucía, ¿a qué cuenta te pagan el sueldo? A mi cuenta en el Banco Popular. Respondí, sintiendo que el corazón se aceleraba. ¿Y es la única cuenta que tienes? Sí. Asentí, adivinando hacia dónde iba la conversación. La abuela sacó su móvil, buscó algo unos segundos y luego me mostró la pantalla. Esta es la cuenta a la que envío el dinero. Una cuenta conjunta a nombre de Lucía García y Enrique García. Me quedé mirando la pantalla. Allí estaban mi nombre y el de mi padre, con movimientos regulares de exactamente 3.000 euros cada día, 15 de cada mes. Nunca abrí una cuenta conjunta, susurré mirando a mi padre. Ni siquiera sabía que existía. La cara de papá adquirió un tono gris ceniza. Lucía, escucha, podemos explicar esto. ¿Explicar qué? La abuela se levantó bruscamente, apoyándose en la mesa. ¿Que robasteis el dinero de vuestra propia hija y de mí? ¿Que usasteis su nombre para abrir la cuenta sin su consentimiento? No robamos, se indignó mamá. Solo la ayudábamos a manejar el dinero. Lucía nunca supo administrar su dinero. ¿No sabía administrar dinero que nunca tuvo? Me levanté también, sintiendo que la rabia hervía. ¿Cómo pudieron? Trabajé horas extra, tomé turnos adicionales, renuncié a todo. ¿Y ustedes? Pensábamos en tu futuro. Intentó justificarse papá. Ahorrábamos para ti, para un día malo. ¿Un día malo? Me reí histéricamente. Los últimos 5 años han sido un maldito día malo. Vivo en un piso con moho en el techo. Viajo en autobús porque no puedo permitirme un coche. Pedro y Julia se apartaron de la mesa como si nuestra drama familiar fuera una enfermedad contagiosa. Marcos salió discretamente de la habitación. ¿Dónde está el dinero, Enrique?
Preguntó la abuela con voz helada. 180.000 euros. ¿A dónde se fue? Mi padre empezó a murmurar algo sobre inversiones y ahorros, pero sonaba falso incluso para mí. Muéstrame los extractos, exigió la abuela. Ahora mismo. No los tengo conmigo. Miraba nervioso alrededor, como una presa acorralada. Están en mi despacho. Mientes, negó la abuela. No hay dinero, ¿verdad? Lo gastasteis todo. El silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Dios mío. Volví a sentarme, sintiendo que las piernas me flaqueaban. Gastasteis todo ese dinero, mi dinero. No dramatices, Lucía. Mamá frunció los labios. Somos tus padres. Sabemos mejor qué es bueno para ti. ¿Sabían qué era bueno para mí cuando les pedí ayuda para pagar cursos de formación? ¿O cada vez que les pedí dinero prestado para llegar a fin de mes? Las lágrimas me asomaban, pero las contenía con esfuerzo. ¿Qué compraron con mi dinero? Papá y mamá intercambiaron miradas. Había algunas deudas, admitió él a regañadientes. Y tuvimos que ayudar a Pedro con la entrada de su casa. Me giré hacia mi primo, que de repente parecía muy interesado en su postre. ¿Y tú lo sabías? ¿Sabías que ese dinero era para mí? No exactamente, murmuró. Tío Enrique dijo que era dinero familiar. ¿Familiar? Me reí amarga. Mi familia soy yo, y nunca vi un céntimo de ese dinero. La abuela golpeó la mesa con tanta fuerza que la vajilla saltó. ¡Basta! Se volvió hacia mis padres. Enrique, Rosa, transfieran inmediatamente todo el dinero que quede a una nueva cuenta que abriré para Lucía. Luego discutiremos cómo devolver el resto. Pero, Carmen, empezó papá. Cállate. La abuela lo interrumpió con tal furia que él se encogió en la silla. Puedo demandar por fraude, y créeme, lo haré si hace falta. Se volvió hacia mí y su mirada se suavizó un poco. Lucía, recoge tus cosas. Hoy vienes conmigo. Marcos. Llamó al mayordomo que apareció al instante. Prepara mi coche y llama a Greta para que prepare la habitación de invitados en el ático. Abuela, no es necesario. Todavía en shock. Puedo volver a casa. Tu casa ahora es conmigo, cortó ella. Luego se dirigió a los demás. La cena terminó. Enrique, Rosa, hablaré con vosotros mañana a través de mi abogado. Pedro, devuelve el dinero que tomaste de Lucía o olvídate de mi apoyo en tus negocios. Mi primo palideció. Tía Carmen, no sabía. La abuela los fulminó con la mirada helada. Luego me tomó del brazo y prácticamente me sacó del comedor. En el vestíbulo, instintivamente intenté tomar mi abrigo, pero Marcos ya lo tenía listo. Tus padres siempre fueron tacaños, murmuró la abuela mientras esperábamos el Bentley. Pero nunca pensé que llegarían a robarle a su propia hija. Quedé paralizada, aún aturdida por lo ocurrido. Mis pensamientos eran un torbellino. 5 años. Dinero que podría haberme ayudado en los últimos años de mi vida. Dinero que mis padres se llevaron sin siquiera decírmelo. No lo entiendo, susurré. ¿Cómo pudieron? La abuela apretó mi mano. La gente es capaz de una vileza increíble, especialmente cuando se trata de dinero. Pero ahora no es momento para filosofía. Vamos a mi casa, descansa, y mañana empezaremos a poner todo en orden. El Bentley negro se deslizó silencioso hasta el porche. Marcos abrió la puerta trasera y la abuela se dirigió decidida al coche. Eché un último vistazo a la mansión, donde en la ventana iluminada del comedor se veían las siluetas de mis padres discutiendo acaloradamente. ¿Vienes, Lucía? Me llamó la abuela desde el coche. Respiré hondo el aire frío de noviembre y caminé con decisión hacia el Bentley. Lo que viniera no podía ser peor que la mentira en la que había vivido todos estos años. Sí, abuela, respondí sentándome a su lado. Estoy lista. El ático de la abuela estaba en el centro de Vigo, en un edificio alto con fachada de vidrio y acero. El Bentley resbalaba por las calles nocturnas y yo miraba por la ventana con mirada ausente, aún procesando todo lo sucedido. «Piensas demasiado alto», comentó la abuela sin apartar la vista del teléfono. «No te preocupes, lo arreglaremos». «No puedo creerlo. ¿Cómo se puede engañar así a una hija?», pregunté, sorprendida por la calma en mi voz. Por dentro ardía una tormenta, pero afuera me mantenía casi serena, como en estado de shock. «No se puede», respondió simple la abuela.
pero sí podemos evitar que te roben otros 5 años más. El coche se detuvo ante un edificio moderno, y Marcos nos abrió la puerta. Un portero impecable saludó a la abuela por su nombre y me lanzó una mirada curiosa. Subimos en un ascensor privado que abrió directamente a un amplio vestíbulo en el ático. Greta preparó tu habitación de invitados, dijo la abuela mientras se quitaba las perlas y las guardaba en una pequeña caja sobre la consola. Tiene una vista preciosa al amanecer. Greta, una señora mayor de rostro amable y porte impecable, salió de una puerta lateral. Parecía la ama de llaves de la abuela. Bienvenida, señorita García. Saludó con un acento que no pude identificar. La habitación está lista, con pijama limpia y artículos de aseo. Si necesita algo, solo diga. Gracias, murmuré, de repente sintiéndome agotada. Pero primero bebamos algo, dijo la abuela con decisión, dirigiéndose al bar en la esquina de la sala. ¿Prefieres whisky o brandy? En realidad, no soy mucho de bebidas fuertes, reconocí. Hoy lo necesitas. Sirvió 2 copas y me pasó una. Por la verdad, por amarga que sea. Di un sorbo y tosí. La abuela sonrió y nos acomodamos en el salón. Se quitó los zapatos y se acomodó con los pies en el sillón. Un gesto inesperadamente informal para una mujer de su estatus. Pregunta lo que quieras, dijo. Sé que tienes muchas preguntas. Tomé otro sorbo más cauteloso. El whisky quemó mi garganta, pero luego se extendió con calor agradable por el cuerpo. ¿Por qué lo hicieron? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La abuela suspiró. Codicia, envidia, la sensación de derecho sobre lo que pertenece a otros. Tu padre siempre creyó que merecía más de lo que tenía, y de alguna forma convenció a tu madre. Pero, ¿cómo pudieron abrir una cuenta a mi nombre sin mi firma? Enrique fue tu tutor legal hasta que cumpliste la mayoría de edad. Tal vez abrió la cuenta conjunta entonces y siguió usándola. O falsificó tu firma. No me sorprendería. Mi abogado lo investigará mañana. Negué con la cabeza, todavía incapaz de asimilar la traición. No entiendo cómo nunca me di cuenta, cómo no sospeché nada. Porque confiabas en ellos, dijo la abuela suavemente, y porque siempre mantuvieron tu dependencia. Te hacían sentir insegura, necesitando su aprobación. Sus palabras me dieron en el corazón, y sentí que la garganta se me apretaba con lágrimas. Cuéntame, ¿por qué decidiste enviarme dinero? Pedí, intentando cambiar de tema. La abuela se reclinó, girando la copa entre sus manos pensativa. ¿Recuerdas cuando hace 5 años trabajabas en la biblioteca municipal? Asentí. Me gustaba ese trabajo, aunque el sueldo era modesto. Organizabas programas de lectura para niños de barrios desfavorecidos. Escribías subvenciones, coordinabas voluntarios y dabas las clases tú misma. Todo eso además de tus tareas habituales. Sonrió al recordar. Una vez entré por casualidad a una de tus clases y vi tu pasión, tu paciencia. Entonces entendí que tenías algo que ni Pedro ni tus padres tienen. ¿Qué? Pregunté sorprendida por su percepción. Sinceridad, la capacidad de cuidar a otros sin esperar recompensa. Y, además, talento organizativo y habilidad para conseguir lo que quieres aún con pocos recursos. Hizo una pausa. Luego cerraron la biblioteca por recortes presupuestarios y perdiste el trabajo. Vi cómo te afectó. Recordé aquel tiempo. La depresión, la búsqueda sin fin de empleo. Mis padres recordándome siempre mi fracaso. Te ofrecí trabajo en una de mis boutiques, ¿recuerdas? Continuó la abuela. Pero tu padre intervino, diciendo que había conseguido un puesto para ti en una aseguradora, con perspectivas de crecimiento, según él. Y cada vez que intentabas irte, sucedía algo imprevisto. El coche se averiaba, había que pagar la fianza del piso, y tus padres generosamente te ayudaban, atándote más a ellos. La miré atónita, empezando a ver la imagen completa con nuevos ojos. ¿Crees que lo hicieron a propósito? No puedo afirmarlo con certeza, respondió la abuela con cautela. Pero usaron todas las oportunidades para mantenerte dependiente. Por eso decidí enviarte el dinero directamente. Quería que tuvieras un colchón financiero, la posibilidad de alejarte de ellos y empezar algo propio. Y ellos interceptaron el dinero, terminé por ella. Sí, debí haberlo comprobado, asegurarme de que recibías las transferencias. Pero tu padre siempre me aseguraba que estabas bien,
que agradecías la ayuda, solo que estabas muy ocupada para llamar. Negó con la cabeza. Me equivoqué. Bebí de un trago el whisky, disfrutando de su efecto cálido. Quise dejar de pensar en eso y distraerme. Cuéntame de tu negocio, pedí. ¿Cómo construiste todo esto? La abuela sonrió, claramente satisfecha con el cambio de tema. Todo empezó con una tienda de ropa en un centro comercial. Tu abuelo murió joven, dejándome con una hija pequeña, tu madre, y una montaña de deudas. Eran los años 60 y no era fácil para una mujer en los negocios. La escuchaba, conteniendo la respiración. La abuela rara vez hablaba de su pasado, y mis padres cambiaban de tema cuando el negocio familiar salía a colación. 5 años después tenía 3 tiendas. 10 años después, una red por toda Galicia. Fui la primera en ofrecer servicios de personal shopper y VIP. En los 80 lancé mi propia línea de ropa. Sonrió con nostalgia. Luego diversifiqué el negocio. Inmobiliaria, inversiones. Ahora, Martínez Retail es un holding con una facturación anual de más de 100 millones. Impresionante, dije sinceramente. ¿Y mamá? ¿Nunca quiso involucrarse? El rostro de la abuela se endureció. Rosa siempre fue impresionable, fácil de influenciar. Cuando conoció a tu padre, él la convenció de que trabajar en el negocio familiar era nepotismo y que debía hacer carrera por su cuenta. Pero mamá nunca trabajó realmente, objeté. Solo esos comités benéficos interminables. Exacto. Enrique no quería que trabajara. Quería que dependiera de él. Bebió un sorbo de whisky. Cuando anunciaron su compromiso, le ofrecí una participación en la empresa como regalo de bodas. Enrique rechazó mi oferta en su nombre, diciendo que querían ser independientes. Empecé a detectar un patrón en el comportamiento de papá. ¿Pero aún así tomaban tu dinero? Pregunté. Por supuesto. Préstamos para la primera casa, para tu educación, para proyectos fallidos de tu padre. Siempre presentado como ayuda temporal, nunca apoyo permanente, resopló la abuela. Enrique siempre fue un maestro del autoengaño. Realmente cree que algún día se hará rico y devolverá todo. El whisky empezó a hacer efecto y sentí cómo la tensión aflojaba. Junto con el relax llegaron recuerdos. Cientos de pequeños episodios que ahora formaban un mosaico de manipulación y control. Siempre se burlaban de mis ideas, dije pensativa. Cuando quise abrir una librería pequeña, papá me explicó toda la noche por qué era una idea perdida. Cuando hablé de cursos de diseño gráfico, mamá dijo que no tenía gusto artístico. Claro, asintió la abuela. No podían permitir que fueras independiente, especialmente después de que empezaron a recibir mi dinero. Era su gallina de los huevos de oro. Sus palabras dolieron, pero no podía negar su verdad. ¿Por qué no hablaste directamente conmigo?, pregunté. ¿Por qué no me preguntaste si recibía el dinero? La abuela pareció culpable por primera vez en la noche. Al principio lo intenté. Te llamaba, te invitaba a comer, pero siempre estabas demasiado ocupada. Luego Enrique dijo que estabas en terapia por depresión y necesitabas espacio, que mi insistencia solo empeoraría las cosas. ¿Qué? Casi me atraganté con el whisky. No hubo depresión ni terapia. Ahora lo entiendo. Se frotó el entrecejo. Pero entonces, creí que respetarías tu deseo de distancia, limitándome a ayuda financiera y cenas familiares esporádicas. Una nueva oleada de rabia me invadió. Mis padres no solo robaron dinero, robaron mi relación con la abuela, quizás la única persona que realmente creyó en mí. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome perdida. La abuela puso la copa y se inclinó hacia mí, mirándome a los ojos. Primero, dormir. Más vale tarde que nunca. Segundo, mañana nos reuniremos con mi abogado y el banquero. Quizás podamos recuperar algo. Tercero, hizo una pausa. Debes decidir qué quieres en la vida. No lo que esperan tus padres o yo, lo que tú quieres. Parpadeé, sorprendida por sus palabras. O sea que no vas a decirme cómo gastar el dinero o cómo vivir. La abuela rió. Querida, si quisiera controlar tu vida, no te enviaría dinero a escondidas de tus padres. Quería darte libertad de elección. Y ahora que la verdad salió, sigo queriendo lo mismo. Pero seguro esperas que siga tus pasos, que me integre en el negocio familiar. Espero que encuentres tu vocación y seas increíble en ella, dijo firme. Sea retail, literatura, ciencia o lo que sea.
Quiero que seas feliz e independiente, y que nadie más se atreva a robarte la vida. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez, en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía, no la proyección de sus expectativas. No hay de qué, querida. Terminó la abuela, bebiendo su whisky y levantándose. Ahora a dormir. Mañana será un día difícil. Greta apareció como por arte de magia y me acompañó a la habitación de invitados, una amplia estancia con una enorme cama y baño privado. La pijama de algodón más suave y los artículos de aseo me esperaban, como prometió la ama de llaves. Bajo la ducha caliente, dejé que las lágrimas finalmente cayeran. Lloraba no solo por el dinero robado, sino por los años atrapada en la manipulación de mis padres. Cada vez que dudaba de mí misma, cada vez que sacrificaba mis deseos por sus expectativas, ahora cobraba sentido. Me puse la pijama, me metí en la cama y caí en un sueño profundo, emocionalmente exhausta, pero de alguna forma esperanzada. Mañana sería un nuevo día, y por primera vez en mucho tiempo, lo enfrentaría en mis propios términos. Los fines de semana siguientes estuvieron llenos de reuniones con abogados, banqueros y asesores financieros. La abuela actuó rápido y con decisión. Para el domingo por la noche, tenía una nueva cuenta bancaria a la que mis padres no tenían acceso y un depósito inicial de 10.000 euros, un anticipo por el robo recuperado, según dijo la abuela. El teléfono sonaba sin parar con llamadas y mensajes. No es como parece. Lo explicaremos todo. Es un terrible malentendido. No respondía a ninguno. No estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. Pero la vida seguía, y el lunes por la mañana regresé a mi apartamento. La abuela me había ofrecido quedarme con ella, pero necesitaba espacio para pensar, y fui al trabajo. La oficina de la aseguradora Seguros Atlánticos estaba en un edificio gris y anodino a las afueras del distrito financiero. El espacio abierto, dividido en cubículos pequeños, el zumbido del aire acondicionado y el murmullo de las operadoras del centro de llamadas antes me producían una vaga sensación de tristeza. Hoy veía ese lugar con otros ojos. ¡Lucía!, me llamó Patty, una mujer de 50 y tantos años en el cubículo vecino. «Tengo un regalo para ti», me pasó una pila de papeles. Dave me pidió que revisara estas reclamaciones. No es complicado, pero tengo 4 reuniones con agentes inmobiliarios hoy y no doy abasto. Antes habría aceptado sin dudar, quizá cancelando mis planes para la noche, pero no hoy. Lo siento, Patty, no puedo. Ni siquiera extendí la mano por los papeles. Tengo mi turno de llamadas y un informe para Sara. Si Dave quiere que haga trabajo extra, que me lo diga él mismo. Patty me miró como si de repente hablara en chino. Pero siempre ayudas, y esto solo te llevará un par de horas. Y no me lo pagan. Encogí de hombros. No es nada personal, simplemente también tengo cosas que hacer después del trabajo. Pasé junto a ella hacia mi cubículo, sintiendo una extraña ligereza. Algo dentro de mí hizo clic, liberando emociones reprimidas. Ya no quería ser la cómoda Lucía que nunca discute y siempre dice, sí. El día siguió igual. Cuando Dave, el jefe, se acercó con la pila de papeles, le pregunté educadamente si eso se pagaría aparte. «Es parte de tus responsabilidades», frunció el ceño. «No según mi contrato», respondí. «Está claro lo que incluye. Procesar reclamaciones no es parte de ello». «¿Desde cuándo eres tan estricta?» Dave estaba visiblemente molesto. «Desde que entendí que mi tiempo tiene valor». Sonreí para suavizar el rechazo. «Puedo hacerlo como horas extra, a tarifa de horas extra, claro». Dave murmuró algo y se alejó con los papeles. Noté que varios compañeros nos observaban con interés. Cada vez que defendía mis límites, sentía una oleada de adrenalina. Era aterrador y a la vez maravilloso. Megan, una de las pocas colegas con las que tenía amistad, se sentó conmigo en el comedor. «¿Qué te pasa?», preguntó admirada. «Dave está furioso, y Patty dice que seguro tienes problemas femeninos». Me reí. Solo decidí que era hora de empezar a respetarme, y respetar mi trabajo. «Te lo digo en serio», bajó la voz. «Nunca habías rechazado trabajo extra antes, ni siquiera cuando te explotaban descaradamente». Pensé en cuántos otros aspectos de mi vida habían sido controlados por las expectativas ajenas y mi miedo a decepcionar. Por la noche, volviendo a casa,
sentía una extraña mezcla de cansancio y entusiasmo. Pequeños actos de resistencia requerían energía emocional, pero daban una sorprendente sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mi vida. Mi apartamento estaba en un viejo edificio de ladrillo, que antes fue un almacén. Subiendo las escaleras, vi una figura torpe que intentaba abrir la puerta del piso de enfrente. Dexter Mouro, mi vecino, luchaba por sostener una bolsa de papel con la compra y sacar las llaves. «Hola», saludé acercándome. «¿Necesitas ayuda?» Dexter se giró, y una leve sonrisa cruzó su rostro normalmente hosco. «Sería bueno». Tomé la bolsa, y él pudo sacar las llaves del bolsillo de sus vaqueros. Dexter era un hombre corpulento, de hombros anchos y manos callosas por años de trabajo. Vivíamos al lado desde hacía 2 años, pero apenas cruzábamos un par de palabras a la semana. Solo sabía que conducía un camión para una empresa de transporte y que tenía una colección de cactus en el alféizar. «Gracias», dijo mientras recogía la bolsa tras abrir la puerta. «¿Cómo estás?». Fue el saludo más largo que me había dedicado. «Bien», respondí automáticamente, pero luego corregí. «Ha sido una semana extraña, pero parece que para mejor». Dexter asintió. «¿Tuviste visita?», insistente. «¿Quién?». No entendí al principio. «Un hombre, creo que tu padre», frunció el ceño. «Tocó tu puerta y luego me preguntó dónde estabas. Le dije que no sabía. El corazón se me encogió. Por supuesto, tarde o temprano aparecerían mis padres aquí». «¿Cuándo fue?». «Anoche», respondió Dexter. «Y esta mañana, cuando ya te habías ido a trabajar. La segunda vez fue poco amable». «Lo siento», suspiré. «Nuestra relación es complicada ahora». Dexter se encogió de hombros. «No pidas disculpas por otros, especialmente por los que actúan como idiotas». Con esas palabras asintió y cerró la puerta. Me quedé en el pasillo, sorprendida por aquella inesperada muestra de solidaridad vecinal. Parecía que tenía un aliado en el momento justo. Al entrar en el apartamento, vi un sobre deslizado bajo la puerta. La letra de papá, firme y apretada. Reluctante, lo abrí. «Lucía, necesitamos hablar. No entiendes en qué te has metido. Carmen nos manipula como siempre manipuló a todos. Aquí tus llaves. Las olvidaste en tu prisa. Llámame cuando estés lista para oír nuestra versión. Papá». Junto con la carta venían las llaves de la casa familiar. Las llaves que nunca olvidaba, porque siempre las guardaba en un compartimento especial de mi bolso. Las llaves que habían desaparecido sin que yo supiera. Me estremecí al pensar que papá probablemente rebuscó en mi bolso cuando estuve de visita el mes pasado. O peor, que tenía una copia sin que yo supiera. Tiré la carta a la papelera y guardé las llaves en el cajón del escritorio. Luego saqué el móvil y llamé a la abuela. «Iba a llamarte en 1 hora», dijo ella al contestar. «¿Estás sentada?». «Sí», respondí, dejándome caer en el sofá. «¿Qué pasa?». Mi auditor financiero encontró algo interesante. Su voz sonaba engañosamente tranquila, pero ya conocía ese tono. Así hablaba cuando estaba realmente enfadada. «Además de la cuenta que conocemos, hay varias líneas de crédito abiertas a tu nombre». «¿Qué?». Sentí que la sangre se me iba de la cara. «¿Qué líneas de crédito?». «2 tarjetas de crédito en bancos distintos, un préstamo personal y, lo más escandaloso, una hipoteca». «¿Hipoteca?», casi grité. «Pero no tengo casa». «Exacto», respondió seca la abuela. «Pero tu primo Pedro sí, o más bien, la tuvo. Según los documentos, hace 6 meses la casa fue vendida y la deuda saldada. Pero durante 4 años las cuotas se pagaron con la cuenta a la que te enviaba el dinero». El cuarto giró ante mis ojos. Respiré hondo, intentando calmarme. Sentí que caía en un pozo sin fondo, y cuanto más bajaba, más profundo era. «O sea que papá no solo interceptó tu dinero, sino que además pidió créditos a mi nombre. Eso es fraude». «Exactamente», confirmó la abuela. «Y no pequeño. La deuda total de esos créditos suma alrededor de 400.000 euros. La mayor parte está pagada, pero quedan unos 70.000. «Dios mío», susurré. «¿Cómo lo hicieron? Nunca firmé nada». «Eso habrá que aclararlo», guardó silencio. «Lucía, tengo malas noticias. Tu puntuación crediticia está bastante baja por varios impagos.
Eso puede complicarte pedir un crédito o hipoteca real en el futuro. Cerré los ojos, sintiendo cómo la rabia hervía. Mis padres no solo robaron el dinero que me enviaba la abuela, destruyeron mi futuro, mi historial crediticio, mis oportunidades. Siempre pensé que la peor traición era que alguien amado te abandonara. Ahora entendía que hay cosas mucho peores. De repente, alguien golpeó la puerta con fuerza y persistencia. Salté asustada. «¡Abuela! ¡Alguien llama!», susurré. «No abras». Había acero en su voz. «Llamaré a la policía y enviaré a Marcos. Llegará en 15 minutos». El golpe se repitió, aún más fuerte. «Lucía, sé que estás ahí». La voz de papá. «Tenemos que hablar». Fue mamá quien mandó a la abuela contra mí. Yo solo intentaba proteger a la familia. Sentí cómo me temblaban las manos. Una persona que amé y en quien confié toda mi vida era ahora un extraño gritándome desde fuera, intentando culparme por sus crímenes. El golpe cesó, pero escuché otro sonido. Desde el piso de enfrente. Luego pasos pesados en el pasillo y una voz baja y firme de Dexter. «Más vale que se vayan». «No te metas, chico», respondió papá. «Es asunto familiar». «Lucía no quiere verlos», respondió calmado Dexter. «Están asustando a los demás vecinos». Hubo una pausa. «No entiendes en qué te estás metiendo», amenazó papá. «Esa niña es mi hija y es demasiado ingenua para...» «Llamé a la policía», lo interrumpió Dexter. «Ya vienen. Pueden irse o explicarles por qué persiguen a una mujer que dejó claro que no quiere verlos». Me tapé la boca sin creer lo que oía. Dexter, el vecino callado que apenas me hablaba, estaba protegiéndome de mi padre. «Te arrepentirás», gruñó papá, pero sus pasos se alejaban. «¿Estás bien?», preguntó la abuela aún en línea. «Sí», susurré. «Mi vecino echó a mi padre. Un joven valiente», aprobó la abuela. «La policía llegará igual, Marcos también. Mañana hablaremos con el abogado sobre una orden de alejamiento». Me senté abrazando las rodillas, intentando asimilar todo. Cada día traía nuevas revelaciones, cada una peor que la anterior. Mis padres no solo robaron el dinero de la abuela, usaron mi nombre para créditos, poniendo en riesgo mi futuro y reputación. Un golpe suave en la puerta me hizo sobresaltar. «¿Lucía?». Voz de Dexter. Se fue. «¿Estás bien?». Fui a la puerta, pero no la abrí. «Sí, gracias. No sé qué habría hecho sin tu ayuda». «Tonterías». Casi oí su encogimiento de hombros. «Los vecinos deben ayudarse». Sus pasos se alejaron y escuché la puerta de su apartamento cerrarse. Volví al teléfono, donde la abuela esperaba. «Tengo que cambiar las cerraduras», le dije, «y revisar que no tengan más llaves de mi vida». «Lo haremos», contestó segura. «Y créeme, cuando terminemos, pagarán por todo lo que hicieron». Pasaron 2 semanas en una nube febril. La abuela contrató no solo abogados, sino también un detective privado para investigar a fondo las estafas de mis padres. Por su insistencia, presenté denuncia por robo de identidad, aunque sin señalar sospechosos concretos. En el trabajo seguí defendiendo mis límites. Para mi sorpresa, tras unos días de tensión, la situación empezó a mejorar. Dave dejó de darme trabajo extra y Patty empezó a preguntarme cortésmente si podía ayudar. Estas pequeñas victorias me daban la confianza que tanto necesitaba. El miércoles por la mañana, 9 días después de la cena familiar, la abuela llamó con noticias. «El detective terminó el informe», dijo sin preámbulos. «Y es peor de lo que pensábamos». Estaba en una cafetería cerca del trabajo, disfrutando de un café matutino que de repente supo a nada. «¿Qué encontró? Tu padre ha llevado una doble contabilidad casi 10 años. Oficialmente es gerente en una inmobiliaria, con un sueldo decente, pero nada impresionante. La casa, los coches, las vacaciones. Nada coincide con sus ingresos». «¿De dónde viene el dinero?», pregunté, aunque ya lo imaginaba. «En parte de mí, el dinero destinado a ti. Pero no solo eso. Enrique llevaba años pidiendo créditos a tu nombre, al de tu madre, e incluso usó documentos de su hermano fallecido». Sentí que el estómago se me encogía. El tío Harry murió de cáncer hace 5 años. Además, continuó la abuela, el detective descubrió que Enrique visita regularmente un casino en A Coruña. Parece tener una grave adicción al juego. En 3 años perdió casi 150.000 euros. Me quedé sin palabras. Mi padre, siempre tan correcto y crítico con los demás,
era un mentiroso patológico y ludópata. ¿Mamá lo sabe? Pregunté pensando en ella. Difícil saberlo. Firmó algunos documentos, pero tu padre pudo engañarla como a todos nosotros. La idea de que mamá pudiera ser tan víctima como yo era a la vez consoladora y angustiante. He concertado una reunión con tus padres y mi abogado mañana a las 2 en mi despacho, dijo la abuela con decisión. Debes asistir. Esa noche llamé a mamá. La primera vez desde la cena familiar. Contestó al primer timbre. ¿Lucía? Su voz sonaba insegura. Hola, mamá. La abuela dijo que la reunión es mañana. Sí, iremos, respondió. Lucía, cariño, ¿podemos hablar? No por teléfono, en persona. Todo esto es un malentendido terrible, y tu padre... Mamá, la interrumpí. Vi los extractos. Tomaron el dinero que la abuela me enviaba. Abristeis créditos a mi nombre. ¿Sabéis lo que hicisteis? No es tan sencillo. Tu padre solo quería lo mejor para ti. Ahorrábamos ese dinero. ¿En el casino de A Coruña también es parte de tu mejor? Colgué dejando un pesado silencio. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella finalmente, con verdadera confusión. Pregunta a papá. Nos vemos mañana, mamá. Colgué sintiendo una mezcla extraña de culpa y determinación. Quizá mamá realmente no sabía de las estafas de papá, pero aunque así fuera, era cómplice del robo que me habían hecho. Al día siguiente, pedí día libre y a las 2 de la tarde estaba en la oficina de Martínez Retail. La secretaria me condujo a la sala de conferencias, donde ya esperaban la abuela y el señor López, su abogado. 10 minutos después llegaron mis padres. Apenas los reconocí. Papá, siempre confiado, lucía abatido pero enojado. Mamá parecía asustada. El maquillaje impecable no ocultaba las huellas de noches sin dormir. El señor López preparó los documentos. Asintió la abuela al abogado. Este es el acuerdo de indemnización. Enrique, debes a Lucía unos 270.000 euros, intereses incluidos. Dinero que yo le enviaba y que tú apropiabas ilegalmente, además de lo obtenido con los créditos a su nombre. Además, hay que reparar el historial crediticio de la señorita García, añadió López. Para eso deberán firmar que usaron sus datos personales sin su consentimiento. Esto es demasiado, intentó objetar papá. Sí, tomé el dinero que Carmen enviaba a Lucía, pero fue por ella. Invertimos esos fondos. ¿En el casino? Preguntó fría la abuela. ¿O en negocios ficticios? La cara de papá palideció. Enrique, ¿es cierto? Mamá lo miró horrorizada. Tuve dificultades financieras, balbuceó. Pensaba devolverlo cuando mis inversiones funcionaran. Me mentiste, tembló la voz de mamá. Todos estos años, dijiste que ahorrábamos para Lucía, para su futuro. Observé la escena sintiéndome perdida. Mi familia se deshacía ante mis ojos. Firmen los documentos, dijo la abuela acercando la carpeta. O vamos a la policía. No tenemos ese dinero, negó papá. 270.000, imposible. Tienen casa, señaló López. Se puede vender. 2 coches, antigüedades que a Rosa le gusta coleccionar. Mamá comenzó a llorar, silenciosa e inconsolable. Me dolió verla así, a pesar de todo. Firmaré, dijo ella de repente, secándose las lágrimas. Firmaré lo que sea necesario. Lucía, cariño, no sabía del casino, te juro. Pensaba que realmente invertíamos para ti. ¿Y los créditos a mi nombre? Pregunté en voz baja. ¿Tampoco lo sabías? Mamá bajó la mirada. Enrique dijo que era para facilitar tu fondo fiduciario, que todo era formalidad, y cuando cumplas 35 tendrás la suma con intereses. ¿Y creíste esa tontería? No pude evitar la amargura. Tengo 33 años, mamá. Ya no soy una niña. Lo sé, asintió. Pero no entiendes la influencia que tiene sobre las personas, sobre mí. Siempre la tuvo. Su tono me puso alerta. ¿Qué quieres decir? Mamá guardó silencio largo rato, girando la taza de café frío en sus manos. Conocí a tu padre cuando tenía 19 años, comenzó al fin. Carmen siempre fue fuerte y dominante. Crecía a su sombra, sin sentir que podía estar a la altura. Luego llegó Enrique, seguro de sí mismo, ambicioso, persuasivo. Me hizo sentir especial. Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas. Después de la boda todo cambió. Poco a poco, sin darme cuenta.
Primero me convenció de dejar el negocio de mamá. Dijo que debía lograrlo sola. Luego insistió en que abandonara los cursos de diseño porque robaban tiempo a la familia. Poco a poco cortó todo lo que me daba independencia. La escuché con atención. Nunca antes me había contado esa parte de su relación. Para cuando naciste ya dependía completamente de él, emocional y financieramente. Controlaba el dinero, tomaba todas las decisiones, y siempre me recordaba lo afortunada que era con él, lo inútil que sería sin él. ¿Por qué no te fuiste?, pregunté. ¿Por qué no pediste ayuda a la abuela? Por ti, respondió simplemente. Tenía miedo de que me quitara a ti. Era el padre perfecto en público, todos le adoraban. ¿Quién creería que en casa era otro? Y luego fue demasiado tarde. Continuó mamá después de una pausa. Viví su mentira tanto tiempo que se volvió la mía. Me convencí de que todo estaba bien, que así debía ser, que si a veces era cruel, era porque lo merecía. Una lágrima rodó por su mejilla y la secó rápido. La miré con nuevos ojos. Toda la vida la vi débil y sumisa. Ahora veía a una mujer atrapada sin salida. ¿Por eso insistías en que saliera solo con los chicos correctos? Pregunté recordando su constante interferencia en mi vida amorosa. ¿Tenías miedo de que repitiera tu destino? Asintió. No quería que vivieras como yo, pero solo te alejaba. Perdóname. Nos quedamos en silencio, cada una en sus pensamientos. Intentaba digerir lo oído y entender qué significaba para mí, para nosotras. ¿Y ahora qué?, finalmente pregunté. ¿Y tú y papá? No sé, negó ella. 30 años de matrimonio no se borran de un día para otro, pero tampoco puede seguir así. Ahora solo quiero arreglar lo que se pueda, empezando contigo. ¿Cómo? Venderemos la casa, como dice la abuela. Te devolveremos todo el dinero, hasta el último céntimo. Y si decides demandarnos, lo entenderé. Miré a mamá, cansada, arrepentida, y supe que no quería venganza. No quería verla en la cárcel. Por mucho que hiciera, seguía siendo mi madre. No demandaré, dije al fin, pero con condiciones. En ese momento entró papá al comedor. Al vernos, se acercó a nuestra mesa. Ahí están, dijo con una sonrisa torpe. Los he estado buscando por todas partes. Estamos hablando, Enrique, respondió mamá fría. A solas. ¿De qué? Frunció el ceño, molesto por ser excluido. De cómo manipulaste a las dos durante años, dije clara y firme. Lucía, se sentó a nuestro lado. No entiendes. Lo hice por nuestra familia. Todas esas inversiones. Basta de mentiras. Lo interrumpí por primera vez. Sabes que conocemos todas tus transacciones. Eso no son inversiones, es un crimen. El rostro de papá cambió, endureciéndose. Otra vez esa Carmen poniéndonos a todos en mi contra. Siempre me consideró insuficiente para su preciada hija. No involucres a la abuela. Sentí que la rabia hervía. Esto es solo contigo. Y no permitiré que sigas echando la culpa a otros. No entiendes cómo funciona la vida. Cambió a tono condescendiente que siempre usaba para controlarme. Siempre fuiste ingenua y confiada. Por eso tenía que protegerte, tomar decisiones por ti. No, papá. Lo miré a los ojos. Tú tomabas decisiones en mi lugar, no por mi bien, sino por el tuyo. Ya no lo permitiré. Vi sorpresa y luego ira en sus ojos. Por primera vez en mi vida, no cedí a sus manipulaciones y no sabía cómo reaccionar. No demandaré, repetí mirando a ambos padres, pero con condiciones. Primero, devuelven todo el dinero, como exige la abuela. Segundo, ambos empiezan terapia. Papá para su ludopatía, mamá para codependencia. No soy ludópata, se indignó papá. Y no necesito terapia. Entonces denunciaré, contesté tranquila. Tengo pruebas. Te condenarán por fraude grave. Esos son al menos 5 años de prisión. Papá palideció. Mamá me miraba sorprendida y creo orgullosa. Y tercero, continué. Empiezan de cero, sin trampas ni mentiras. Consigan trabajo honesto y vivan dentro de sus posibilidades. Si vuelvo a saber que recaen, el trato se cancela. No pueden imponernos condiciones, bufó papá. Somos tus padres. Sí puedo. Sentí una calma extraña. Porque ahora tengo algo que antes no tenía. La verdad. Y pruebas. Nos miramos a través de la mesa.
Yo y el hombre a quien siempre temí decepcionar. Ahora lo veía como era. No una figura autoritaria, sino un hombre roto cuyo castillo de mentiras finalmente se derrumbó. «Está bien», finalmente dijo. «Acepto tus condiciones». «Yo también», susurró mamá. En ese momento se acercó una enfermera. «Señorita García, la abuela la llama». Asentí y me levanté. «Piensa en lo que dije, y decide si realmente quieres cambiar o si solo es otra mentira». Dejé a mis padres en la cafetería y subí a la habitación de la abuela. Estaba sentada en el sillón junto a la ventana, revisando unos documentos. Me senté a su lado y le conté sobre nuestra conversación, la confesión de mamá y mis condiciones. La abuela escuchó sin interrumpir. «Eres muy lista, tomaste la decisión correcta. Eso es renacer. A veces necesitamos una crisis para ver la realidad». Tomó una carpeta de la mesa y me la pasó. «También he pensado mucho estos días, en mi vida, en la empresa, en el futuro». Abrí la carpeta. Dentro había un contrato titulado Acuerdo de transferencia de gestión. «¿Qué es esto?» «Quiero que te unas a Martínez Retail», dijo simplemente. «No como empleada común, sino como mi futura sucesora». La miré atónita. «Pero no sé nada de retail. Soy operadora de centro de llamadas, abuela». «Puedes mucho más que contestar llamadas, estoy segura», negó con la cabeza. «Tienes lo necesario: determinación, honestidad, capacidad de aprendizaje. Lo demás te lo enseñaré yo». «Pero hay gente más cualificada». «Más cualificada tal vez, pero más digna no», fue inflexible. «Piénsalo, Lucía. Siempre quisiste cambiar tu vida. Aquí tienes tu oportunidad». Miré el contrato sin saber qué decir. Parte de mí temía ese cambio brusco, otra lo ansiaba. «¿Y si no logro hacerlo?» «Entonces sabrás que lo intentaste», contestó la abuela. «Mejor arrepentirse de lo que hiciste que de lo que no te atreviste». 2 semanas después, la abuela estaba recuperada y volvió al trabajo, aunque redujo sus horas por recomendación médica. Mis padres vendieron la casa y se mudaron a un pequeño piso que la abuela les ayudó a encontrar. Papá empezó a ir a un grupo de ludópatas anónimos y mamá a terapia. No sabía si eso bastaría para sanar su matrimonio, pero era un paso en la dirección correcta. En cuanto a mí, renuncié a la aseguradora y empecé a trabajar en compras para Martínez Retail. El trabajo no era fácil, pero me gustaba. La abuela era una mentora estricta, sin concesiones por ser familia. Pero yo no quería eso, quería ganarme mi lugar. Dexter me ayudó a mudarme a un piso más grande y luminoso, más cerca de la oficina de la abuela. Nos vimos más a menudo y nuestra vecindad fue creciendo en algo más. Resultó ser un conversador sorprendente cuando por fin se abrió. Cada mañana, despertando en mi nuevo apartamento, sentía una mezcla extraña de libertad y responsabilidad. Por primera vez controlaba completamente mi destino. Era aterrador y emocionante a la vez. Pensaba mucho en las palabras de la abuela sobre renacer. A veces necesitamos una crisis para ver la verdad, para encontrar fuerzas para cambiar. Mi crisis fue dolorosa, destruyó todo en lo que creía, pero de esas ruinas construyo una nueva vida, la mía, no la que otros diseñaron para mí, y por primera vez en mucho tiempo me sentía realmente viva.